Pues allí la hacemos y pasa usted allá.
Nos reunimos esta tarde para celebrar la muerte de Jesús, que da su vida por todos nosotros. Iniciamos en silencio esta celebración. Para simbolizar la muerte de Jesús y la donación que ellos hacen de su vida para imitar al Señor, y aquellas actitudes en lo que Él hizo y todo aquello que nos enseñó. Nosotros los acompañamos poniéndonos de rodillas en total silencio de adoración. Oremos. Dios Padre Celestial, por la pasión de Cristo, Señor nuestro, nos libraste de la muerte, herencia del primer pecado. Concédenos asemejarnos a tu Hijo, y como por el nacimiento llevamos en nosotros la imagen del hombre pecador, por el bautismo y la acción santificadora del Espíritu Santo, llevemos también la imagen de nuevas criaturas, por Cristo nuestro Señor.
Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano. Así sombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos. Ante él, el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos por los pecados de mi pueblo. Lo hirieron, le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia y prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Todos.
Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cachorro inútil. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. A tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Ser fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. A tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entró allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se había reunido a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él,
se adelantó y les dijo. ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejar marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro. Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, no lo voy a beber. La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro. ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él le dijo. No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó. Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, ¿de qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo. ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió. Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron. ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo. No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo. ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, donde estaban ellos, y dijo. ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo entregamos. Pilato les dijo. Llévenselo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron. No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó. ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó. Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.
Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo. Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua pongo a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían, Salve, rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que yo no encuentro en él ninguna culpa. y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí lo tenéis. cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron. Crucifícanlo, crucifíquenlo. Pilato les dijo, Llevadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo, A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Ensolado, que en hebreo dice Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos, Aquí tenéis a vuestro rey. ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifíquenlo. Pilato les dijo, ¿A vuestro rey voy a crucificar? contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaban cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, No escribas el rey de los judíos, sino ese ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó, Lo escrito, escrito está. los soldados cuando crucificaron a Jesús cogieron su ropa, haciéndose 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda en una pieza de arriba abajo, y se dijeron, No la rasguemos, sino echemos a suerte a ver a quién le toca. y así se cumplió la escritura, se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo, Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús,
cuando tomó el vinagre, dijo: está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos ponemos de rodillas. En pie. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro, que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en el otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era el discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejase llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mistura de mirra y aole. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según se acostumbra en enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Nos hemos reunido en esta tarde, queridos hermanos, para celebrar un momento crucial en la historia de la salvación. Cristo el Señor muere en la cruz y de ahí nace la Iglesia, cuando del costado abierto del Salvador sale sangre y agua. Agua que anticipa nuestro bautismo, que es la puerta que tenemos nosotros para entrar en esta historia de salvación, y sangre que anticipa la Eucaristía, misterio que purifica, que alimenta, que redime y nutre nuestra vida en esta tierra y nos prepara para la eternidad. Giovanni Battista, un santo, dice: quien no se enamora de Dios contemplando a Jesús crucificado, no se enamora jamás. Estamos esta tarde nosotros junto a la cruz del Señor, esa cruz que es el trono donde está nuestro Rey y Señor, que es un escándalo para los judíos porque allí solo mueren los pecadores, y que para nosotros es un trono de gloria y salvación. Nos toca a nosotros, como cristianos,
no quedarnos contemplando el sufrimiento de Cristo, sino adentrarnos en sus llagas para que su sangre también nos purifique hoy a nosotros. Santa Margarita María de Alacoque nos dice: solo se va Jesús por el Calvario. Ahí tenemos una gran tentación hoy, donde el hombre contemporáneo quiere erradicar de su vida lo que huela a sacrificio, a dolor, a lágrimas. Una cultura hedonista que hace lo que esté a su alcance para gozar y disfrutar el instante, olvidando que el hombre no es un ser para la muerte y terrenal, sino que es un ser de Dios y para Dios. Que el hombre es un ser con trascendencia, que el hombre no es un simple ser viviente, sino un hijo de Dios, creado a su imagen, a su semejanza. Santa Gema nos ilustra también en esta tarde: la cruz es el trono de los verdaderos amantes, es el patrimonio de los elegidos. Si amas a Jesús, no puedes esconder la cruz, no puedes quitar la cruz. En ese madero santo está muriendo nuestro Redentor, y esta cruz es signo de victoria para nosotros. El santo cura de Ars nos ha dicho: la cruz es la que ha dado la paz al mundo entero. Todas nuestras miserias provienen de que no amamos la cruz. Cuánto sufrimiento hoy porque no amamos esa cruz del Señor. Si empezamos a mirar toda nuestra realidad, nos toca a nosotros reconocer que estamos muy alejados de la cruz del Señor, porque estamos tratando de construir una historia a espaldas de la cruz, una historia sin crucificado, una historia sin Dios. Qué triste hoy, tantas y tantas que han convertido su vientre en un cementerio por el aborto. Tantas y tantos que han creído que el aborto es un método de planificación más. Tantos políticos injustos faltando a los principios cristianos, que hasta discuten después de cuántas semanas ya hay un ser humano, y en tantas semanas dizque el aborto no es malo. El aborto es pecado mortal. El aborto nos separa de los planes de Dios. Y si seguimos construyendo historias sin Dios, no nos toca prepararnos sino para la ruina y la desesperación. Hay una noticia que a mí concretamente me ha tenido acongojado estos días. En todos los medios de comunicación sale como que una mamá es capaz, y ni siquiera parece decir la verdad, de vender a Sara Sofía, o de asesinarla, o de botarla. ¿Cómo que una madre es capaz de volver mercancía o asesinar a una niña inocente? Todo eso es fruto de que Colombia ya no mira la cruz del Señor. Todo eso es fruto de una sociedad que estamos construyendo sin Dios por medio de leyes irresponsables
injustas, inhumanas y hasta anticristianas. Jóvenes que se tienen que montar en una tractomula para poder ir a conocer el mar, porque son pobres, y allí un grupo ilegal los retiene, se los lleva a la selva, tratándolos de convertir en máquinas de guerra. Eso es Colombia, eso es este país que está alejándose del Señor y hasta lo quieren sacar de la constitución política, porque Dios es un reclamo a la sociedad que no acepta su plan y que no ha podido todavía entender que todo ser humano es sagrado. La cruz de Cristo, la sangre que se derramó desde allí, sigue clamando y pidiendo a los colombianos y a los distintos países que no hagan leyes contra su evangelio, porque irán a la perdición, irán a la ruina y solo tendrán lágrimas y desesperación. Esa cruz de Cristo también hoy nos reclama a los jóvenes para que vuelvan al camino de Jesús, para que entiendan que no vale la pena y que no se puede convertir su cuerpo, que es un templo sagrado, en una mercancía más que se vende, se negocia, se prepaga, se cambia y se constituye en un pecado más en nuestra sociedad. Tantos jóvenes que están perdiendo la esperanza, tantos jóvenes que parecen no tener horizontes porque estamos entrando en una sociedad donde algunos nos ponen a pensar que es que los ricos son malos y que hay que repartir todo entre todos falsamente, porque ellos lo que quieren es apoderarse de todo, quedarse ellos con todo y poner al pueblo a que viva en la miseria. Ya eso se vive en varios países y nosotros todavía anhelamos ensayar ciertos sistemas que son solo bonitos en teoría, pero que en la práctica solo traen hambre, miseria, desesperación. ¿No les duele a ustedes ver tantos jóvenes venezolanos profesionales aquí vendiendo confites, en los carros, en los buses cantando para que les den un peso, que para ellos se convierte en una gran fortuna, porque su salario es de hambre y miseria, porque allí están acabando sencillamente con el bienestar, con la comunidad, con la paz? Triste, tantos venezolanos, hermanos nuestros, que vienen ya a buscar en este país pobre como es Colombia, recursos para no morir de hambre. Qué escándalo oír una señora esta semana en noticias diciendo: nos tocó venirnos de Arauquita porque el presidente nos mandó a matar, así en las noticias, con toda tranquilidad. Cómo se destruye un país y cómo este país quiere que lo destruyan también, entregándole el poder a gente que no ama a Dios, no respeta a Dios y no ha entendido quién es el único Señor de la historia, el Señor crucificado. Países donde están idiotizando a los jóvenes, donde están robándoles su mente, donde les están inculcando doctrinas falsas, y después tendrán que llorar e ir no sabemos a dónde a buscar algo de comida cuando se destruya nuestro país. Vamos caminando en una historia sin crucificado.
Vamos caminando en una historia donde ya no miramos la cruz, porque nos estamos liberando y porque estamos haciendo unas leyes donde Jesús no es el Rey, donde Jesús no es Dios y donde Jesús es un cachivache más de las anticuarias, porque hay que quitar hasta los crucificados de las escuelas y colegios, porque eso ya no se usa, eso ya no es moda. ¿Cómo volver a la cruz para entender nosotros que nuestra historia tiene que ser una historia de salvación? ¿Cómo volver a la cruz donde realmente el hombre encuentra un proyecto de vida y donde encuentra un trono que lo puede salvar? A los intelectuales de hoy sí que les viene bien esta frase de San Conrado: la cruz es mi único libro, una sola mirada a ella me enseña en toda ocasión cómo tengo que comportarme. Intelectuales de hoy que creen que la sabiduría está en los libros simplemente, que ser inteligentes y sabios es buscar mucho en internet conceptos y contenidos. Mi único libro es la cruz. Si la miro con amor, ahí está todo lo que yo necesito aprender para vivir adecuadamente. San Pío nos dice, el Padre Pío: ten a Cristo en tu corazón y todas las cruces parecerán rosas. Ten a Cristo en tu corazón. Qué dolor esta pandemia. Qué dolor tantos hermanos nuestros que mueren separados de sus seres queridos y escasamente los pueden ver a través de un celular o de una pantalla tecnológica. Qué tristeza que tantos hermanos nuestros se hayan tenido que ir ya de este mundo y tal vez, si acaso, si la clínica lo permitió, teniendo como compañía solo un crucificado, un Cristo. Mamás sin poderse despedirse de sus hijos, hijos sin poder darle el último adiós a su mamá, llevarlo a una clínica, entrarla a una UCI y luego a los días recibir un puñadito de ceniza. Si tuvieron fortuna de estar en una clínica cristiana, al menos de pronto tuvieron el consuelo de ver allí la imagen de Cristo el Salvador. Pero si entraron a una clínica atea, ni siquiera un crucifijo pudieron tener al lado cuando se despedían de este mundo. No podemos estar cerca de mamá, está contagiada. No pueden hacer unas exequias normales, murió de un virus. No se acerquen al ataúd, se contagia. A los días, estas cenizas son su mamá. Volvamos al Señor, volvamos a Dios. Nadie está libre de contagiarse. Ver médicos y enfermeras cansadísimos, empatando un día y una noche al lado de una UCI, exponiendo su vida, y luego salir a la calle y encontrar enemigos que son capaces incluso de maltratar, agredir a un médico o a una enfermera porque de pronto nos contagian. Aquí lo vivimos, iniciando la pandemia, como
Una médica le tocó irse de la unidad porque era médica. ¿Cómo se han cambiado los valores? Tenemos esta sociedad patas arriba, claro, como no tenemos a Dios. Ya lo decía Dostoyevsky, si Dios no existe, todo me es permitido. Es mejor enterrar a Dios, es mejor quitar a Dios para que todo me sea permitido, para que todo sea normal. Cuando está Cristo allí en la cruz, cuando Cristo está derramando su sangre para purificar tanto pecado, ese Dios estorba a los hedonistas de hoy, a los perezosos de hoy, a los que hoy quieren hacer una historia sin mucho trabajo, sin mucho sacrificio, sin mucha abnegación. San Francisco de Asís nos nutre espiritualmente también hoy. Oigan su pensamiento. Conozco a Cristo pobre y crucificado, y eso me basta. Nuestra gloria es la cruz de Cristo. Nuestra gloria es la cruz de Cristo. ¿Cuántas cruces de Cristo sacamos de los hogares? ¿Cuántos crucificados hemos pretendido borrar de los sitios públicos de nuestro país? Sin la cruz de Cristo no hay paraíso. Sin la cruz de Cristo no hay sangre redentora. Sin la cruz de Cristo no hay cielo para nadie. Volvamos hoy con nuestro corazón abierto y pidámosle al Señor crucificado que su sangre bendita y santa me toque también a mí, porque he pecado y he pecado mucho, para poder yo también soñar con cielo. La sangre derramada en el madero ha convertido esa sencilla geometría de 2 palitos en árbol de vida, en trono de gloria y en pasaporte para el cielo, para los que con fe hoy adoramos el madero santo. Termino con este himno de la Iglesia. Brazos rígidos y yertos por 2 garfios traspasados, que aquí estáis por mis pecados para recibirme abiertos, para esperarme clavados. Cuerpo llagado de amores, yo te adoro y yo te sigo. Yo, Señor de los señores, quiero partir tus dolores, subiendo a la cruz contigo. Quiero en la vida seguirte y por su camino irte, alabando y bendiciendo, y bendecirte sufriendo y muriendo bendecirte. Que no ame la poquedad de cosas que van y vienen, que adore la austeridad de estos sentidos que tienen sabores de eternidad. Que sienta una dulce herida de ansia de amor desmedida, que ame la ciencia y tu luz, que vaya en fin por la vida como tú estás en la cruz. De sangre los pies cubiertos, llagadas de amor las manos, los ojos al mundo muertos y los 2 brazos abiertos para todos mis hermanos. Amén. Nos colocamos de pie. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz
la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu Iglesia extendida por el universo persevere con fe inquebrantable proclamando tu nombre. Por Cristo nuestro Señor. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, quien lo eligió en el episcopado, lo conserve libre de todo mal para bien de toda la Iglesia, de manera que pueda regir al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas bajo el cayado de este pastor crezca en méritos y progrese en la fe. Por Cristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Ricardo Tobón, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, tu Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia. Escucha las súplicas que te dirigimos por todos nuestros miembros y haz que, ayudados por el don de tu gracia, todos sirvan a tu Iglesia con fidelidad. Por Cristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente, les comunique su amor, se les perdone todos los pecados por el bautismo y queden incorporados a Cristo Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces crecer siempre a tu Iglesia con nuevos hijos, aumenta en los catecúmenos la fe y la sabiduría, para que al renacer en la fe bautismal los cuentes entre tus hijos adoptivos. Por Cristo nuestro Señor. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir la verdad que profesan y se dignen a reunirlos para siempre en su única Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a cuantos están dispersos y conservan la unidad de tu rebaño, mira con bondad a la Iglesia de tu Hijo, para que los consagrados por un mismo bautismo, la integridad de la fe, los conserve unidos y los congregue en el vínculo de caridad. Por Cristo nuestro Señor. Oremos también por los judíos, que fueron los primeros en recibir la palabra de Dios, para que el mismo Dios les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la antigua alianza llegue a conseguir la plenitud de la redención. Por Cristo nuestro Señor. Oremos por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, también ellos encuentren el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte, para que encuentren la verdad, y a nosotros, tus fieles, concédenos progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más, para dar al mundo un testimonio convincente de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Dios, para que, viviendo rectamente según su conciencia, merezcan encontrar al Dios verdadero. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que, deseándote, te busquen, al encontrarte descansen en ti, concédenos que, a pesar de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren todos al reconocerte
como único Dios verdadero, Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según su divina voluntad, dirija sus pensamientos y decisiones hacia una auténtica paz y libertad para todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres y defender el derecho de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda promuevan una paz duradera, un auténtico progreso social y una libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también, hermanos, a Dios Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus desórdenes y miserias, de salud a los enfermos, alimento a los que tienen hambre, libertad a los encarcelados y secuestrados, haga justicia a los oprimidos, proteja a los viajeros, conceda pronto regreso a los emigrantes y desterrados, de la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha las súplicas de los que te invocan en cualquier tribulación, en especial los que sufren en esta pandemia, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia, por Cristo nuestro Señor. La cruz, instrumento de muerte y triunfo, va a ser exaltada y venerada. Ella es signo de la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Es el momento cumbre de la acción litúrgica del Viernes Santo. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Por este momento difícil de la pandemia, hoy no podemos hacer la adoración personal de la cruz tocando este madero santo. Por eso nos vamos a arrodillar y daré una bendición con la cruz que nos ha precedido esta celebración. Con fe, tomando la cruz personal que cada uno tiene, pídale a Jesús que lo salve, que lo libere, que lo libre del pecado
y que lo lleve al cielo. Fiel árbol que a todos oscureces en honor, ningún bosque igual lo cría, en semilla, en hojas, en flor, dulce peso leño aguanta, con dulces clavos de amor. Ahora comulgaremos con el pan consagrado. No hemos de olvidar el compromiso que adquirimos al comulgar el cuerpo de Cristo, ser como Él, instrumentos de reconciliación y de servicio, para seguir anunciando lo que Él hizo y lo que Él nos enseñó. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Por pandemia, el rito de la comunión se hace de la siguiente manera. Respondan todos: cuerpo de Cristo. Se recibe la comunión en total silencio.
santifícame. Corpus Christi, sálvame. Sanguis Christi, inebriame. Agua lateris Christi, lávame. Ne permitas a te me separari, aos de maligno defendeme. In hora mortis meam, vocame, evocame. Anima Christi, santificame. Corpus Christi, salvame. Sanguis Christi, inebriame. Agua lateris Christi, lávame. Et iuveme venire a te, ut cum satis tuis laudete, per infinita saecula, seculorum. Amen. Anima Christi, santificame. Corpus Christi, salvame. Sanguis Christi, inebriame. Agua lateris Christi, lávame. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos redimiste por la gloriosa pasión, muerte y resurrección de Cristo, conserva en nosotros la obra comenzada de tu misericordia y haz que nuestra participación en este misterio consagre nuestra vida a tu servicio. Por Cristo nuestro Señor. Vamos a tener hoy un momento sencillo de visita al Santo Sepulcro para los que están en esta celebración. Por eso les vamos a pedir que en filas, quien vaya a visitar el sepulcro lo haga muy rápido. Está en aquel lugar, vamos en orden, en filas, en total silencio. Tu bendición abundante, Señor, descienda con abundancia sobre este pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo y espera su santa resurrección.
concédele tu perdón y tu consuelo, aumenta su fe verdadera y guíalo a la redención eterna. Por Cristo nuestro Señor. No hay bendición final, por eso quien quiera de verdad un instante visitar al Señor en el sepulcro lo vamos a hacer en filas, en filas. Los organizadores indican por dónde empiezan las filas y los demás podemos regresar en silencio a nuestras casas. Por favor, no pararse del puesto. Se para del puesto el que vaya a salir del templo. Los otros esperen porque tenemos 25 minutos para esta visita. Mañana a las 11 de la mañana, nuestro culto mariano a la Virgen de los Dolores, 11 de la mañana. Recuerden que hoy es el día del gran silencio en la iglesia por la muerte del Señor. Los que vayan a visitar el sepulcro, permanecemos en sus puestos. Por favor, esperan un momento en sus puestos. Muchísimas gracias.